Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro cuarto encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos. Esta es nuestra electiva para posgrado. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, se estaría desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 2. Ya la semana anterior se desarrolló el encuentro sincrónico de resolución de inquietudes del ejercicio que ustedes van a presentar el próximo lunes 23 de agosto. Antes de ese desarrollamos el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1 y por allá al inicio del curso se desarrolló otro encuentro sincrónico, en ese caso asociado a la bienvenida al curso, al inicio de la asignatura. Y para el día de hoy teníamos, como lo digo, presupuestado el encuentro sincrónico del módulo número 2 que se denomina viabilidad de proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre los estudios de factibilidad, la importancia que tienen esos estudios de factibilidad a la hora de poner en marcha un proyecto realmente. Es lo más importante y relevante de estos estudios porque de cierta manera nos aterrizan toda la información asociada al proyecto y nos permiten desde una manera temprana darnos una idea de la realidad del proyecto, de los alcances reales que puede llegar a tener ese proyecto que estamos planeando en mente. Entonces el objetivo del día de hoy será realizar una breve presentación sobre los estudios de factibilidad de proyectos, dentro de los cuales está precisamente el de evaluación financiera de los proyectos, más o menos algo similar a lo que ustedes han venido desarrollando en esa actividad número 3, en ese ejercicio práctico. La agenda para el día de hoy será, en primer lugar, realizar una breve introducción al módulo, como siempre. Luego de esto vamos a hablar de qué se tratan los estudios de factibilidad, dentro de los cuales está el estudio de factibilidad técnico de mercado, financiero, legal y administrativo. Luego vamos a hablar de ese ejercicio de evaluación de proyectos basados en caja. Y al final vamos a hablar sobre los conceptos de punto de equilibrio, valor presente neto y tasa interna de retorno. Bien. Bueno, primero que todo, nuestro módulo número 2, viabilidad de proyectos. En este módulo número 2 tenemos presupuestado el desarrollo de 3 actividades, pero voy a dirigirme a la plataforma para que pues tengamos claridad de las fechas que están programadas en el curso precisamente para cada una de esas actividades. La primera de esas actividades es precisamente el ejercicio práctico que se habilitaba realmente el día de ayer y cierra el próximo lunes 23 de agosto, este lunes que viene. Pero esta actividad 3 creo que la habilitamos o la habilité, si no estoy mal, el 9 de agosto o antes, si no me equivoco. Y la semana pasada, el 12, desarrollamos el encuentro sincrónico de resolución de inquietudes a ese ejercicio, ¿no? Para quienes no lograron asistir, no alcanzaron o no han logrado observar la actividad, incluso, eh, em, acá en el apartado de sesiones sincrónicas, ustedes pueden ingresar en el tercero, en el que dice sesión sincrónica, explicación, caso de negocio. Y allí van a encontrar el video de la sesión sincrónica que realizamos durante ese día. Si no estoy mal, fue una sesión sincrónica de 35 minutos más o menos, donde se resolvieron las inquietudes que llegaron allí los estudiosos que pudieron conectarse en ese momento al encuentro sincrónico. De todas maneras, dudas o inquietudes que tengan, recuerden que me pueden escribir al correo electrónico de la plataforma con dudas puntuales sobre el desarrollo del ejercicio. Y con gusto, pues yo estaré respondiendo en la mayor brevedad posible. Bien.
Después de este lunes que viene, a las 8 de la mañana, se habilitará la actividad 4. Es una evaluación. Las dos últimas actividades son evaluaciones, son similares. Em, Son evaluaciones cortas. Para cada una de esas evaluaciones ustedes cuentan con 1 hora para presentarla. En la evaluación número 4, si no me equivoco, son solo 5 preguntas. En las 5 creo que son 10 preguntas. Son preguntas muy sencillas, muy fáciles. Más o menos es muy similar a al quiz que ustedes desarrollaron en el módulo 1. Similar. Unas preguntas de las temáticas que se han desarrollado en el curso, inclusive relacionadas de las temáticas que vamos a hablar el día de hoy. Y, y ya, son dos evaluaciones que, como ustedes lo saben, una vez ustedes presenten la evaluación, inmediatamente la plataforma les arroja el resultado obtenido. ¿Mm? Por lo tanto, yo espero que cuando ustedes realicen la presentación de esta actividad 3, en el transcurso de esa semana, realmente como máximo el 27, yo espero estar evaluando esta actividad 3, que ustedes conozcan por lo menos ese 27, el 30-50% de la nota que ustedes han logrado obtener en el curso y que les quede ese último 50% en las dos últimas actividades. Y estas actividades, como lo digo, inmediatamente ustedes presentan la evaluación, la plataforma les arroja el resultado. Elementos importantes para la presentación de esas últimas evaluaciones, las recomendaciones que yo hice en la sesión de bienvenida. 1. Tratar de realizar la presentación de esas evaluaciones en Google Chrome como navegador. 2. Tomarse el tiempo de anticipación oportuno. A esto me refiero. Si por ejemplo esta actividad vence el 30 de agosto a las 8 de la mañana, pues no ingresen a presentar la evaluación el 30 de agosto a las 7:50 de la mañana. Y se los digo por experiencia. Seguramente a las 8 en punto de la mañana la plataforma cierra la actividad y si en esos 10 minutos tan solo se alcanzó a responder una pregunta, pues les queda con esa nota que se haya obtenido con esa única pregunta. Entonces, por favor, tómense en el tiempo de anticipación oportuno. Yo creo que ustedes, creo que la mayoría de los que están en este momento conectados han estado conectados en las sesiones anteriores y yo siempre repito lo mismo en todas las sesiones y la recomendación de siempre, no esperen hasta el último día, hasta el último momento para presentar las actividades, ¿no? Dicen que esa es la característica del colombiano promedio, de esperar hasta el último instante, hasta el último momento para hacer las cosas. Pues bueno, yo les sugiero esa recomendación porque sé en este tiempo que he dictado no solamente este curso, sino 30 cursos más, que el último día, la última hora, en el último instante se puede presentar un inconveniente. Realmente, como les digo, estas evaluaciones son evaluaciones muy sencillas, muy fáciles. em, con una lectura rápida que ustedes le den al material de estudio, con que ustedes visualicen también las sesiones sincrónicas y verifiquen allí esos videos y el material de estudio que está en el curso. Con eso pueden responder perfectamente estas evaluaciones. Em, y no les tarda mucho tiempo, es 1 hora. Y por ejemplo, en este caso, esta primera evaluación, bueno, es una semana que va a permanecer habilitada la actividad. Son más de no sé, ciento y pico de horas, 200 horas. ¿Cuántas horas hay en una semana? No tengo certeza. 150 por ahí, un poco más, que va a permanecer habilitada la actividad y pues no es justificable que en una actividad que pudo desarrollarse en 1 hora y permaneció habilitada durante tanto tiempo, pues no se haya presentado. ¿M? Mucho más insistentemente eso con respecto a la última actividad, a esta evaluación 5. Esta evaluación yo la configuro para que quede 2 semanas para que ustedes realicen la presentación de esa última evaluación. Nuevamente la recomendación por parte mía es no esperen hasta el 12 de septiembre, hasta el domingo para realizar la presentación de esa última actividad, porque no es necesario realmente esperar tanto. Pueden realizar la presentación de ustedes de esa última actividad del 30, 31 de agosto, 1 de septiembre, o si quieren prepararse un poco mejor, podrían esperar hasta el fin de semana, hasta el primer fin de semana, pero lo no recomendable es esperar hasta el segundo fin de semana.
especialmente teniendo en cuenta lo que he dicho desde el encuentro de bienvenida. El 11 de septiembre al mediodía yo inicio mi jornada de descanso, el día sábado, y yo vuelvo a observar el correo electrónico hasta el 13 de septiembre en horas de la mañana. Si se llega a presentar algún inconveniente, si se cae el internet, si se bloquea el computador, bueno, cualquier tipo de inconveniente que en últimas puede llegar a presentarse, ya el 13 de septiembre me queda imposible ayudarlos. ¿M? Ya no hay posibilidad de ampliar fechas, de realizar ajustes, de realizar modificaciones al curso, sencillamente porque a mí la plataforma no me lo permite. ¿M? Entonces, por eso es que yo les dejo a mis estudiantes un plazo de 2 semanas en esa última actividad, ¿m? Para que ustedes tengan un tiempo realmente amplio y oportuno en el desarrollo de estas actividades, aunque hay muchos, por ejemplo, profesores que opinan eh, que las evaluaciones finales en virtual deberían de cierta manera desarrollarse de la misma manera que en presencial. Incluso hubo este año unos cursos en Bucaramanga virtuales que la evaluación final se desarrolló de esa forma, solamente en un día. Se entiende que no todos pueden conectarse una hora, en un instante, en un momento puntual debido em, a obligaciones laborales y demás, pero por ejemplo en el caso de Bucaramanga sí se hizo, en donde se dejó una evaluación desde las 0 de la mañana, desde las 00 hasta las 11:59 de la noche, es decir, durante todo el día en lo absoluto, y de esa forma pues sí se realizó la participación de oportuna de las actividades. En ocasiones uno no entiende cómo de esa forma sí se presenta la evaluación final sin inconvenientes y cuando en ocasiones se deja 2 semanas una actividad para que se presente, no se realiza participación en actividades, ¿no? Hay en ocasiones que se llega a presentar eso. Creo que de los que están conectados no es ninguno el caso, pero, pero casos se ven. Créanme que casos se ven de estudiantes que tienen la posibilidad de presentar esas actividades con un tiempo de anticipación y no lo hacen, sino se esperan hasta el último instante y eso no es lo recomendable. De todas maneras, esa es mi recomendación. Ustedes son libres de presentar su evaluación final si lo desean el día 12 de septiembre, por ejemplo, a las 11:30 de la noche. La plataforma se los va a permitir y ustedes son libres de ello, pero mi recomendación personalmente es que no dejen para último momento ese tipo de actividades. ¿Listo? Bueno, pasando entonces esas fechas y esas recomendaciones, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre los estudios de factibilidad. Esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada a los 60 minutos, es decir, a las 7 de la noche espero estar terminando, aunque creo yo que ya con estas recomendaciones que de pronto nos extendimos un poco, nos vamos 5 o 10 minutos un poco más allá, pero voy a tratar de cumplir con el tiempo presupuestado en el desarrollo de la sesión, porque creo que ninguna de las anteriores se ha cumplido, pero se ha pasado es poquito, pero de todas maneras espero más o menos cumplirlo. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, mis estimados estudiosos lo pueden escribir por medio del chat o bueno, todos saben que siempre al final de mis sesiones sincrónicas yo les doy el espacio a que ustedes presenten sus dudas o inquietudes. ¿Listo? Bueno, primero que todo, entonces, ¿qué son los estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad nos permiten de cierta manera aterrizar la idea de un proyecto, nos permiten materializar, no, perdón, antes de llegar a materializar el proyecto, nos permiten eh, tener una idea un poco más aterrizada de esa idea de negocio que nosotros, que cada uno está presupuestando. Los estudios de factibilidad se encargan de evaluar diferentes factores para que al momento de llevar a cabo el proyecto, pues se cuenten con información realmente relevante acerca de ese ejercicio. Los estudios de factibilidad realmente nos permiten eso, recolectar información que es importante del proyecto, que está relacionada con el proyecto y que va a ser muy importante al momento de llevarlo a cabo o no. Estos estudios de factibilidad nos permiten, al momento de reunir todo ese conjunto de información, evaluarla, evaluar toda esa información, evaluar todos esos datos y darnos cuenta de algo muy importante y es si realmente esa idea de negocio que se nos está ocurriendo a cada uno es viable
desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas que evalúa los estudios de factibilidad? El mercado, el técnico o propiamente de realización o de producción del emprendimiento, financiero y en cuarto lugar, legal o administrativo, en un solo conjunto, como organizacional. ¿Sí? De cierta manera, un marco, un factor que evalúa todos los aspectos estructurales u organizacionales del emprendimiento. Cada uno de estos estudios de factibilidad es importante. Cada uno de estos evalúa información realmente muy valiosa para los intereses del emprendedor o de la organización que esté desarrollando el ejercicio de emprendimiento. Pero de todas maneras, hay unos que otros que toman o crean cierta relevancia sobre los demás. Muy seguramente ustedes se lo imaginan. El estudio financiero es el que tal vez toma una relevancia más significativa respecto a los otros. ¿Por qué? Porque muchos emprendimientos se desarrollan teniendo en cuenta un objetivo que es el de alcanzar unos resultados económicos. Algunos otros se desarrollan, por ejemplo, eh, sin unos fines de lucro. Pero yo diría que el 95% de los emprendimientos que se desarrollan en el mercado en términos generales tienen un fin de lucro, ¿no? Y en muchas ocasiones el principal limitante para que esos emprendimientos se desarrollen es precisamente ese aspecto financiero. No todos nosotros hemos logrado desarrollar emprendimientos que se nos han cruzado por la cabeza en algún momento porque no hemos contado con ese soporte financiero que nos lo permite, ¿no? No contamos con un bolsillo lleno de recursos, de económicos que nos permiten decir, voy a materializar esta idea que se me ocurrió, ¿no? Entonces, por eso, toma una mayor relevancia ese estudio financiero, porque el objetivo generalmente de los emprendimientos es un objetivo económico, ¿sí? Y a su vez el principal limitante de que muchos emprendimientos puedan desarrollarse es ese aspecto financiero, aunque no se cuentan con los recursos para desarrollarse. Pero, como se los digo, toma una mayor relevancia es desde esa perspectiva de visualizar el objetivo final y los principales limitantes. Pero a su vez, cada uno de estos apartados que vemos acá son estudios que nos pueden llegar a determinar que nuestro proyecto, nuestra idea de negocio no es viable. Cualquiera de los cuatro puede llegar a mencionar o a determinar que esa idea de negocio que se nos está ocurriendo por la cabeza no es posible de llevar a cabo. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a verificar cuáles son los elementos que componen a cada uno de estos estudios y cuál es su finalidad, cuál es su objetivo principal. Entonces, dentro de los objetivos generales que nosotros podemos encontrar de los estudios de factibilidad está el determinar obviamente la viabilidad técnica, económica, operativa y jurídica de las ideas de emprendimiento. Nos permite tener un conocimiento general del problema y de las estructuras de los requerimientos. Es decir, nosotros cuando estamos abordando una idea de emprendimiento, una idea de negocio, recordemos que como lo hablábamos la sesión, no anterior, sino hace 2 sesiones, mencionábamos por allí que esa idea de negocio o esa idea de emprendimiento surge cuando nosotros evidenciamos un vacío dentro del mercado, cuando nosotros evidenciamos que existe una necesidad que no está siendo atendida. Ahí, en ese momento, es cuando nosotros proponemos el objetivo principal de nuestro emprendimiento, cuando identificamos esa necesidad. Entonces, estos estudios de factibilidad nos ayudan también a eso, a conocer realmente cuál es la problemática que nosotros estamos abordando y, como ya lo he dicho con anterioridad, aterrizar muy bien cuál es el objetivo puntual y el foco que debe tener el emprendimiento que nosotros vamos a desarrollar. Nos va a permitir también plantear alternativas, porque dentro de ese ejercicio de planeación nosotros vamos a dimensionar cuáles pueden ser los posibles escenarios o el posible futuro que se le presenta a ese emprendimiento. A partir de antecedentes, a partir de aprender de buenas prácticas de otras ideas de negocio anteriores, pues vamos a, de cierta manera, diseñar
los diferentes caminos que puede llegar a tomar el emprendimiento y a prepararnos en dado caso que se presenten esos o alguno de esos caminos. Y nos va a permitir realizar la planeación general de las actividades del emprendimiento. Ya lo vamos a ver dentro de el estudio técnico, pero una de las actividades principales es de llegar a determinar cuál es ese paso a paso puntual que se requiere desarrollar dentro de ese emprendimiento para que yo consiga desarrollar ese resultado final que quiero alcanzar, ese producto con X y Y características o ese servicio con unas prestaciones puntuales. Entonces, nos permite a nosotros sencillamente esos estudios de factibilidad, conocer realmente qué es lo que nosotros queremos de alcanzar y desarrollar con esas actividades, planear adecuadamente nuestros recursos, que todas las personas asociadas a nuestro emprendimiento estén aterrizadas sobre realmente cuál es el alcance de esas actividades que vamos a ejecutar y lo más importante, nos va a permitir evitar desarrollar ideas de emprendimiento, nos va a permitir evitar desarrollar proyectos de gestión que no son viables, proyectos que realmente no pueden alcanzarse, porque no pueden lograr su objetivo final, porque desde la perspectiva financiera no es viable o técnicamente es imposible desarrollar eso que nosotros queremos desarrollar. Sencillamente vamos a poder evitar invertir recursos, tiempo y esfuerzo en actividades que no nos van a llevar a buen puerto. Bien. Dentro de esos estudios de factibilidad, entonces el primero que nosotros vamos a encontrar es el estudio de factibilidad de mercados. Es el primero que se menciona allí, que aparece, porque realmente es el primero que nos permite, en primer lugar, darnos cuenta que efectivamente existe una oportunidad de desarrollar esas actividades de ese proyecto y en segundo lugar, conocer un poco mejor la problemática que vamos a atender. Vuelvo y menciono lo que mencioné hace algún momento. Cuando nosotros hablábamos en la sesión anterior que asociamos el proyecto a un ejercicio de emprendimiento, em, por allí mencionaba que esas ideas surgen cuando nosotros identificamos un vacío, sea por la insatisfacción propia nuestra en un producto, en un servicio, de algún amigo nuestro, de algún vecino, de un compañero de trabajo. Pero entonces a partir de ese vacío, nosotros empezamos a moldear una primera idea. Cuando nosotros nos damos cuenta que es que ese producto no cumple con X y Y funcionalidad, nos hacemos la idea de cómo sería ese producto para que cumpliera con ese requerimiento que yo estoy estableciendo. Y esa primera idea es una idea vaga de realmente lo que puede llegar a ser el emprendimiento. Primero que todo, debemos tratar de identificar que efectivamente eso no es solamente una idea mía, que no solamente John Arias eh, quiere que este producto cuente con X y Y característica, sino que esa es una idea que se le pasa a la cabeza a varias personas o que hay varios consumidores que les gustaría que ese producto cumpliese con algún tipo de funcionalidad adicional, que contase con algunas características, digamos que mucho más óptimas. Debemos solventar que no solamente eso es una idea que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que realmente hay otras personas que también están interesadas en un producto con esas características. De cierta manera, en este estudio de factibilidad de mercado, nosotros estamos demostrando que efectivamente, si ese producto sale al mercado a venderse, va a existir personas que están interesadas en comprarlo. Y no que yo voy a salir al mercado con un producto muy bueno, con X y Y característica que a mí se me ocurrió, excelente, pero que a nadie le interesa, que nadie lo compraría. Eso es lo primero que nosotros evidenciamos acá, es que en efecto, si yo tengo esa idea de negocio, yo quiero realizar ese producto, existen personas que me lo comprarían, porque esas personas son las que me van a permitir a mí tener ingresos a partir de los cuales voy a poder tener utilidades, ¿no? Entonces, lo primero, este estudio de mercado nos permite a nosotros darnos cuenta que efectivamente eso no era una idea loca de ese emprendedor, sino que realmente sí, hay personas, hay individuos que están interesados o estarían interesados en adquirir un producto con X o Y características, que es lo que busca desarrollar el emprendimiento. Bien. Hay 4 resultados puntuales que nosotros encontramos al momento de desarrollar el estudio de factibilidad de mercados. Nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, el ya mencionado,
conocer que existe un número mínimo de clientes que realmente está interesado en comprar, en adquirir un producto con esas características. Eso es lo primero que nosotros buscamos y que deseamos encontrar con este estudio de factibilidad del mercado. Hay un segundo resultado, perdón, que nosotros logramos obtener. Ese segundo resultado es el de conocer realmente qué es lo que quiere ese consumidor o ese cliente. ¿Por qué? Porque como lo dije hace algún momento, lo primero que a nosotros se nos ocurre es una idea vaga de ese producto o ese servicio que quieren los clientes. Cuando nosotros ya indagamos un poco más con el consumidor o con el potencial consumidor, el potencial cliente, cuando ya podemos dialogar con él, cuando ya podemos consultarle, ya podemos preguntarle cómo le gustaría ese producto, qué espera, qué calidad espera de ese producto, qué prestaciones le gustaría que tuviese, pues ya empezamos a pulir mucho mejor esa idea. Al principio es solamente una idea en el aire de las características y funcionalidades del producto, pero ya cuando uno escucha al cliente, ya uno aterriza muchísimo mejor esa idea. Ya el cliente le da una opinión particular sobre lo que quiere y desea de ese producto. Y allí uno de cierta manera puede llegar a pulir muchísimo mejor la idea del emprendimiento. Esto lo mencioné yo en la sesión no anterior, sino la antepasada, donde hablábamos de esa metodología de gestión del proyecto, ¿no? Donde hablábamos que inicialmente nosotros teníamos un objetivo, una idea del emprendimiento, pero cuando ya desarrollábamos este tipo de ejercicios, de investigación en el mercado, cuando ya interactuábamos con el consumidor, ya nos hacíamos una idea muchísimo más clara y muchísimo más pulida de lo que esperaba el consumidor de ese producto. Y recordemos que el objetivo, bueno, los esfuerzos realmente de, de las actividades que se desarrollen en el emprendimiento, en el proyecto, perdón, deben estar enfocadas en cumplir esa satisfacción de ese consumidor final, porque va a ser él quien determine si efectivamente se cumple o no con esos requerimientos y si adquiere o no ese producto que nosotros le vamos a ofrecer. Bien, entonces ese es el segundo resultado, el tener un conocimiento pleno sobre lo que realmente quiere y desea el cliente en ese producto que le vamos a ofrecer. En tercer lugar, vamos a poder tener una proyección en las ventas de nuestro producto. Y es que si nosotros podemos ver el potencial del mercado, podemos darnos cuenta realmente eh, cuántos de esos consumidores están interesados en nuestros productos, si recomprarían, cuánto de nuestro producto serían o estarían interesados en adquirir, pues de cierta manera nosotros podríamos realizar una proyección de cuántas ventas podría llegar a tener nuestra idea de negocio en el mercado. Esto es algo que se realiza normalmente en las empresas, ¿no? Las proyecciones y las probabilidades de venta que tienen los productos en el mercado. Sencillamente porque a partir de allí se desarrollan muchísimas actividades asociadas a la producción, a las compras, al ejercicio de contratación de personal, bueno, demasiadas actividades. En tal sentido, en este caso, resultado puntual de este estudio de factibilidad de mercado, en tercer lugar nosotros obtendríamos una proyección de las potenciales ventas que tendría nuestro producto dentro del mercado. Algo que es muy importante para nuestro estudio de factibilidad, porque más adelante esa información se va a requerir al momento de realizar la construcción de la evaluación financiera. Algo similar a lo que ustedes han hecho. Lo que pasa es que ya en la construcción de la actividad que ustedes están desarrollando, no es algo tan complejo en el sentido de no se menciona cuál es la proyección en las ventas y demás, sino que se les menciona a ustedes puntualmente unos ingresos operacionales periódicos. Bueno, pero en otro tipo de ejercicios podría llegarse a plantear resultados de un estudio de factibilidad donde ustedes tengan, por ejemplo, una proyección de las ventas de la organización y realizar esa construcción de esa información dentro del estudio financiero. Pero entonces, como tercer resultado, para no desviarnos por allá en el tema de la actividad, obtenemos esa información del estudio de factibilidad, la proyección de las ventas que puede llegar a tener el producto dentro del mercado. Y como cuarto, y tal vez considero yo resultado muy importante,
dentro de este ejercicio. Iba a decir que más relevante, pero es que realmente todos los resultados que se obtienen en estos estudios de factibilidad son muy relevantes. Pero como otro resultado muy relevante dentro de este estudio de factibilidad de mercados está el de conocer al cliente. Recordemos, el primero era conocer que existe un número de consumidores interesados en el producto. Es decir, que existe un mercado interesado en ese producto que voy a ofrecer. El segundo era el de conocer realmente cuáles eran los requerimientos de esos clientes en ese producto en particular. Pulir muy bien la idea del negocio. En tercer lugar, la proyección de las ventas. Y en este cuarto lugar, vamos a lograr obtener el conocimiento de las características puntuales que tiene ese potencial consumidor. ¿Y de qué sirve toda esta información? ¿De qué sirven esos datos? ¿De qué me sirve a mí conocer realmente a quién va a ir dirigido mis productos? Pues esa información me va a ayudar a mí para diseñar las estrategias de acercamiento a ese cliente. Históricamente han existido muchas ideas de negocio, muchos emprendimientos, muchos proyectos que han sido muy buenos, han sido diseñados de manera muy buena, que han sido excelentes productos, que han sido productos que cumplen eh, con lo que prometen y cumplen con las necesidades que tienen los clientes, que están a precios accesibles, pero que sencillamente no han tenido éxito en el mercado y han fracasado. Y cuando uno dice que un producto ha fracasado, muy seguramente se imagina que el producto o no cumplía con las características que se prometía, que no era bueno, que no tenía calidad, o que era un producto que por allí era muy costoso, o que era un producto que por allí de pronto no se ajustaba a las finanzas de la compañía, le resultaba muy costoso producirlo. Pero no, realmente es que son o eran productos, más que productos eran organizaciones, emprendimientos, empresas que en su momento no desarrollaron adecuadamente su ejercicio de, de darse a conocer dentro del mercado. Cuando un producto no se conoce en el mercado, no es culpa del consumidor, no es culpa de que esa persona, de que ese cliente no sepa que en el mercado existen un conjunto de productos, de elementos que satisfacen las necesidades que ese cliente tiene, ¿no? Realmente es culpa de quien lo produce, que no se ha dado a conocer. Y darse a conocer no se trata de realizar millonarias inversiones en publicidad, de hacer producción a pérdida, a partir de regalar el producto para que todo el mundo lo conozca y de salir de puerta en puerta y de barrio en barrio para tratar de darse a conocer, sino que el conocimiento está dado a partir precisamente de este resultado que nos permite obtener el estudio de mercado. Está dado a partir de conocer las características puntuales del cliente. Y a partir de que yo conozca al cliente, voy a poder establecer los canales de contacto y de comunicación para hacerme dar a conocer por parte de él. Ejemplos básicos y muy sencillos. Por ejemplo, si yo identifico en este estudio que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están ubicados en la parte suroccidental de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí colocar un punto de venta en la parte oriental de la ciudad? No tiene ningún sentido, ¿no? Debo ubicarme en el lugar donde, donde está la mayor cantidad de mis potenciales consumidores. Por ejemplo, si dentro de este ejercicio yo evalúo que mis, bueno, la mayor cantidad de mis potenciales consumidores no hace uso de televisión, no sé, no utiliza televisión, sino que utiliza radio para estarse enterando de novedades, pues de qué serviría que yo estableciese campañas de promoción y de publicidad por medio de televisión, cuando eso no es lo oportuno, ¿no? Yo debo establecer mis ejercicios de publicidad y demás, validando cuáles son los canales que utiliza constantemente mis consumidores. Bien. Entonces, esa información me va a permitir a mí diseñar estrategias de promoción, de comunicación, de promoción de servicio, de mercado, ¿sí? Para hacerme dar a conocer por parte de esos potenciales consumidores. Bien, hasta ahí el estudio de factibilidad de mercado.
Luego de ese estudio de factibilidad en el mercado va el técnico. ¿Y de qué se trata ese estudio de factibilidad técnica? Bueno, ese estudio de factibilidad técnica busca conocer cuáles son todas las actividades que son necesarias a desarrollar para que el producto que yo quiero elaborar y que he logrado aterrizar en el estudio anterior pueda hacerse. Recordemos, el segundo resultado que obtenemos del estudio de mercado es aterrizar puntualmente qué es lo que quiere el consumidor. Entonces, si ya en el punto anterior yo obtuve que el cliente quiere un producto con X, Z y Y característica que cumpla con esas funcionalidades, con tales aspectos de calidad y demás, pues yo traduzco esas necesidades, traduzco esos requerimientos en objetivos que puedan ser alcanzados por parte de mi equipo profesional, técnico y operativo. ¿De qué se trata? Pues bueno, acá ya voy a traducir todo eso en las actividades que se necesitan ejecutar para poder producir esos productos. Bien. Entonces debo describir cuál es el paso a paso necesario que debe realizarse para que se cumpla con ello. Entonces, si por ejemplo eh, el cliente o los consumidores lo que buscan es un producto que cumpla con algunos criterios mínimos de calidad, y esos criterios mínimos de calidad a mí me lo da la utilización de una materia prima específica, de un insumo particular, pues yo tengo que validar cuáles son las actividades que yo necesito ejecutar para hacer uso de ese material, de ese insumo. ¿Dónde lo consigo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo accedo a él? ¿Cómo lo importo? Ahora bien, ¿cómo desarrollo esas actividades? Por ejemplo, si en la idea de proyecto que yo tengo es elaborar bicicletas, aquí voy a empezar a escribir el paso a paso necesario que yo tengo que realizar para elaborar bicicletas. Y debe mostrar acá conocimiento, ¿no? Porque no tiene sentido que por allí yo tenga la idea de poner una empresa de bicicletas cuando no tengo la más remota idea de cómo se hace una bicicleta, ¿no? Debo tener alguna idea, por lo menos leve, ¿no? De la actividad. Y si no que se conoce la idea, pues este es el momento donde precisamente se realiza esa investigación, donde yo voy a la literatura, donde investigo, donde veo el estado del arte, donde valido cuáles son los avances que se han hecho en materia de ese producto específicamente, donde trato de validar cuál es la información actual que existe de ese producto, particularmente en nuestro mercado, pues hasta qué punto se ha logrado desarrollar en nuestro mercado lo relacionado a ese producto, y lo valido de igual manera en otros mercados, ¿no? Recordemos que esto es muy similar o está asociado también a esa etapa de planeación que nosotros veíamos en la sesión antepasada, ¿m? Donde veíamos que precisamente en esa actividad pues se averiguaba un estado del arte para tratar de validar cuál ha sido el avance respecto a ese producto específicamente. Bueno, acá se desarrollan unas actividades similares con un fin similar, el de tratar de conocer cuáles son los avances que se han logrado obtener en relación a un producto en específico. Porque como les mencioné en esa sesión, nosotros no vamos a descubrir que el agua moja. Si ya se sabe cómo se eh, realiza, cómo se ensambla una bicicleta, yo solamente pues eh, apropio el conocimiento del cual yo me pueda apropiar, ¿m? Y lo utilizo para mi bien, ¿no? Para mi provecho. Em, y se desarrollan pues todas las investigaciones necesarias que sean necesarias a completar, ¿no? En este punto, como resultado, ¿qué obtenemos? Primero, y elemento realmente creo que yo más importante, es la descripción del paso a paso. Yo voy a tener acá como resultado el, la descripción del proceso completo necesario para que yo pueda elaborar ese producto que buscan y que desean los clientes. Es decir, yo debo tener la claridad en esa descripción de todo lo que se debe ejecutar para conseguir un producto con unas características puntuales. Bien. Segundo, vamos a obtener la ficha técnica del producto. Vamos a obtener la descripción de ese producto. ¿Qué elementos contiene la ficha técnica? Bueno, contiene las características del producto, los materiales con cuales se ha desarrollado, contiene los beneficios, los atributos,
las características puntuales que tiene ese producto, ¿no? ¿Qué vamos a obtener adicional a estos elementos netamente asociados al producto? Bueno, elementos netamente asociados a la actividad productiva. Vamos a poder entonces hacernos una idea de cuánto nos cuesta elaborar cada producto. ¿Mm? Con esa descripción del paso a paso, pues yo podría hacerme una idea de cuánto me cuesta la mano de obra, cuánto me cuestan los materiales, cuánto me cuesta la herramienta y cuánto me cuesta elaborar cada una de las bicicletas. Podré realizar, al igual que en el pasado, una proyección de, de producción de la empresa, ¿sí? Acorde digamos que al presupuesto que se ha establecido para desarrollar el proyecto más o menos, ¿sí? Recordemos que en el punto anterior, dentro de ese estudio de factibilidad de mercado, nosotros lográbamos obtener como resultado una proyección de las ventas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagámonos una idea de que como resultado de esa proyección nos dio que posiblemente nosotros podríamos vender semanalmente unas 20 bicicletas. En tal sentido, nosotros deberíamos tratar de ajustar una capacidad de producción, si está al orden de nuestra capacidad financiera, una capacidad de producción al orden del inferior a las 20 unidades semanales. Nosotros no debemos realizar una producción superior porque eso puede que llegue a afectar directamente el precio del producto dentro del mercado. Ante una mayor oferta del producto eh, y una demanda estabilizada, pues eso hace que el producto se deprecie. En tal sentido, nosotros obtenemos acá la descripción puntual del producto, sus características dentro de la ficha técnica, la descripción del paso a paso que es necesario desarrollar, que es necesario llevar a cabo para poder conseguir ese producto puntual que se desea desarrollar. Y tercer lugar, un conocimiento sobre la producción de la empresa, dentro de lo cual está los costos de producción de la organización y la proyección de producción de la empresa, ¿no? Dentro de los cuales nosotros vamos a tener por pronto por allí asociada una proyección de las compras, ¿no? ¿Cuánto necesito yo comprar mente para elaborar eso que planeé? Entonces, si planeo elaborar 18 bicicletas a la semana, ¿cuánta materia prima necesito comprar a la semana para poder elaborar esas 18 bicicletas? ¿Mm? Todos los elementos que estén asociados a este ejercicio productivo. Y podremos plantearnos acá también algunas ideas y algunos limitantes, ¿no?, que empiezan a aparecer. Por ejemplo, yo necesito alguna tecnología puntual para poder desarrollar esa actividad productiva que quiero. Que para hacer esas bicicletas, por ejemplo, yo necesito alguna maquinaria, alguna herramienta en específico que de pronto cueste mucho o que sea muy compleja de conseguir. No, tal vez para elaborar bicicletas no, pero para elaborar otro tipo de productos sí sea un poco más complejo, ¿no? De pronto se requiere alguna tecnología que no se consigue acá en el mercado, que de pronto sea necesaria importarla, que realizar ese ejercicio de importación sea muy costoso. Entonces, empiezan acá a aparecer esos limitantes que, como les dije al inicio de la sesión, pues nos empiezan a demostrar que de pronto el proyecto, como lo tenemos planteado, no es viable. ¿Bien? Por ejemplo, si esa tecnología que es necesaria utilizar para llevar a cabo el proyecto requiere de unas competencias, de unos conocimientos específicos por parte del personal que lo va a utilizar. Entonces, ¿cómo voy a capacitar ese personal? ¿Ese conocimiento existe dentro de la empresa o tengo que salir a buscarlo? ¿Tengo que contratar a una institución o al proveedor de la herramienta para que capacite ese personal? Si existen proveedores de esos insumos, algo que vimos un poco con anterioridad, debo tratar de validar cómo voy a conseguir esos insumos. Bueno, todos los elementos asociados a esa actividad productiva. Acá ya reunimos toda la información asociada a cómo vamos a lograr producir ese producto que queremos venderle al cliente final. Bien. Como les digo, resultados que logramos obtener acá: la ficha técnica, el estado del arte, la descripción del proceso paso a paso que es necesario para conseguir ese producto final, un plan de producción, el plan de compras y los costos de producción que puede llegar a tener esa idea de negocio una vez se materialice. Bien.
Ahora sí entramos en el estudio de factibilidad financiera. Este estudio de factibilidad financiera, nuevamente lo repito, en muchas ocasiones toma una relevancia de pronto un poco mayor frente a las demás, por el sencillo motivo de percibir que, que este estudio de factibilidad financiera toca temas sensibles de la organización o del emprendedor, que son temas monetarios, ¿no? Precisamente, se está desarrollando la idea de negocio con el objetivo de alcanzar seguramente algún beneficio económico y muy seguramente el principal limitante que esa idea de negocio se materialice es alguna limitante monetaria. Por eso toma una mayor relevancia, pero como ya les dije al inicio de la sesión, no significa que sea más importante o que sea el único importante. Todos los estudios de factibilidad representan factores y representan información muy valiosa. Este estudio de factibilidad financiero sencillamente lo que hace es tomar información que se ha suministrado por parte de los demás estudios de factibilidad, inclusive el legal y administrativo. Toma información monetaria resultante de esos apartados, ¿sí? Y empieza a jugar con ella. Empieza a jugar con ese conjunto de datos, analizarlos, a moverlos de un lado al otro, ajustarlos de acuerdo a la evaluación que quiere desarrollarse y sencillamente nos permite hacernos una idea de cómo puede ser el futuro proyectado de esa idea de proyecto de acuerdo a esa información que nosotros hemos levantado con anterioridad. Algo que es muy importante acá y es que todos estos elementos van ligados, como lo hemos visto de pronto en ese discurso que he tratado de darles. Cuando les hablaba, por ejemplo, del plan de producción, les dije que estaba al orden de, del estudio de factibilidad del mercado, porque no es posible que yo establezca un ejercicio productivo que sea distinto, que esté alejado de realmente el potencial del producto dentro del mercado, ¿no? Debe estar acorde a eso que yo he investigado. Y este estudio financiero está asociado directamente a esos resultados que se han logrado obtener a partir de los estudios que se han hecho del proyecto. En este caso, entonces, del estudio de factibilidad de mercados toma información como la proyección de las ventas, como gastos en publicidad y en las estrategias de comunicación que se van a realizar con el cliente. Del técnico tal vez toma la mayor cantidad de información, como los costos de la materia prima, de los insumos, de los materiales, de las herramientas, del personal. Obtiene ese costo unitario de producción, es decir, cuánto cuesta elaborar cada producto. Y al sumarle un margen de ganancia, pues vamos a lograr obtener el precio unitario de ese producto. Es decir, empezamos a, como se dan cuenta, a manejar y a jugar, por llamarlo eso, con esas palabras, con esa información que nosotros hemos logrado construir en los estudios de factibilidad anteriores para empezar a aterrizar toda esa información asociada a la idea de negocio. Bien. Ya más adelante continuamos un poco con el estudio de factibilidad financiera cuando hablemos del punto de equilibrio, de los flujos de caja, porque es una forma de evaluar eh, esas proyecciones de los estudios financieros, pero tal vez el más importante es el valor presente neto. Bien. Por último aparece el estudio de factibilidad legal y administrativo. Este estudio de factibilidad sencillamente busca validar que en temas estructurales el proyecto cumpla con los requerimientos mínimos que establece el mercado en el cual se desarrollan las actividades. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros estemos cumpliendo los aspectos legales, administrativos, em, laborales del mercado en el cual nosotros actuamos. Por eso se resalta el aspecto laboral, ecológico y el marco legal y fiscal. ¿Qué tipo de elementos, por ejemplo, podría llegar a evaluar acá una organización? Por ejemplo, la manera como contrata a su personal. La empresa debería validar si, por ejemplo, voy a contratar a término indefinido, a término fijo, por prestación de servicios, por hora labor, ¿sí? Pero eso netamente va a depender
del mercado en el cual esa empresa se encuentre compitiendo, del país, de las regulaciones que existen para cada uno de esos mercados puntuales. Entonces, es un aspecto que la organización debe validar. Por ejemplo, la protección al consumidor. Ese es otro de los aspectos importantes que en estos aspectos legales administrativos siempre se debe evaluar. En muchos mercados existen algunos requerimientos mínimos de calidad, algunos estándares establecidos que cualquier productor debe cumplir como mínimo, como base para poder competir dentro de ese mercado. De pronto nosotros en nuestro país no estamos tan acostumbrados a ello, aunque existen, pero, pero en otros tipos de mercados sí existen, digamos que de una manera muchísimo más rigurosa, ese criterio. Y cuando entra un nuevo competidor dentro del mercado, debe cumplir con esas exigencias mínimas para que pueda participar sencillamente dentro del mercado. Caso contrario, no va a poder participar, va a ser inmediatamente sancionado. En ese sentido, las organizaciones deben ocuparse de revisar constantemente ese tipo de normatividades, de legislaciones, para que el emprendimiento desde un inicio cumpla con esas características, cumpla con esos lineamientos y pueda actuar dentro del mercado. Protecciones medioambientales u ecológicas. De igual manera, cuando existe alguna normatividad que proteja al medio ambiente sobre la utilización, por ejemplo, de algún material en específico, de algún recurso en particular, si nos vamos directamente a lo legal. Ahora bien, por otro lado, las organizaciones deberían tener algo propio, como es eso que se llama responsabilidad social, ¿no? Empresarial, que en muchas ocasiones se asocia erróneamente como moda administrativa a que la empresa se ocupe de asociarse con alguna fundación para hacer algún tipo de beneficio, no. Se trata puntualmente de que la organización realice una proyección, ¿no? A futuro, primero teniendo como perspectiva la sostenibilidad del negocio, ¿no? Y la sustentabilidad del negocio, es decir, que ese negocio puede ser perdurable en el tiempo. En tal sentido, ese aspecto ecológico toma una mayor relevancia teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las actividades económicas están enfocadas en el desarrollo, por decirlo de alguna manera, de actividades infinitas haciendo uso de algunos recursos que son finitos. Entonces nos hacemos la idea de que en algún momento eso no va a ser perdurable en el tiempo. Precisamente allí o hacia allí debe estar enfocado ese tipo de actividades en la organización. Cómo nuestra actividad de pronto va a estar encaminada a permitir que eh, esa actividad económica y ese impacto se vea disminuido para que la continuidad del negocio pueda permanecer en el tiempo. Dentro de los ejercicios de evaluación de los proyectos, nosotros podemos encontrarnos que los mismos se realizan en diferentes momentos. Dejemos de lado los estudios de factibilidad. Estamos hablando del ejercicio de evaluar los proyectos. Los proyectos pueden evaluarse en 4 momentos distintos. Uno, antes de su ejecución. Allí están los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad es un ejemplo de una evaluación de un proyecto antes de su ejecución, porque nos permite, a partir de realizar la validación de diferentes factores asociados al proyecto, validar si efectivamente el mismo puede desarrollarse o no. Estamos evaluándolo antes de llevarlo a cabo. Un segundo espacio es dentro del proceso. Es una evaluación similar a la que veíamos en la sesión antepasada cuando hablábamos de establecimiento de indicadores, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto, haciendo uso de esos indicadores, nosotros podemos darnos una idea si vamos por buen camino, si estamos desarrollando nuestras actividades de manera oportuna, si necesitamos realizar alguna corrección específica, si necesitamos realizar ajustes o demás, pero de cierta manera esa evaluación la estamos realizando en el momento en el cual nosotros estamos ejecutando las actividades del proyecto, es decir, es una evaluación dentro del proyecto. El siguiente momento es después del proyecto y sobre esta evaluación también vimos un poco en la sesión anterior, ¿no? Cuando llegábamos a la última fase, cuando finalizábamos las actividades del proyecto y luego entrábamos a mirar cómo conseguimos esos resultados, ¿no? Cuando una vez nosotros hemos finalizado y ejecutado el proyecto, evaluamos. Bueno, desarrollamos esas actividades acorde a lo que teníamos
presupuestado, planeado, sí o no, cumplimos con el objetivo, cumplimos con el plazo, cumplimos con el presupuesto, sí o no, y si no, tratamos de validar el por qué no se dio alcance a eso que previamente teníamos establecido. Y por último, evaluación de impacto. Y este es uno de los criterios tal vez más llamativos al momento de determinar la continuidad de un negocio. La evaluación de impacto lo que busca validar es cuál ha sido el cambio que se ha presentado en ese mercado que se encontraba previamente estructurado a partir de ese nuevo producto que se ha ofertado, o de ese nuevo proyecto por lo menos que se ha puesto allí en marcha. ¿Por qué? Porque si el impacto es suficientemente beneficioso, a pesar de que inicialmente nosotros puede que no hayamos logrado unas ventas eh, exponenciales, un crecimiento exponencial, si ese impacto es beneficioso, puede que más adelante en un tiempo mucho más prolongado, esos beneficios sí se vean, ese aumento sí se vea prolongado o se vea aumentado. ¿Qué ejemplo nosotros podemos ver? Como lo mencioné en la sesión anterior, yo les dije, en muchas ocasiones los que desarrollan la mayor cantidad de proyectos no son emprendedores individuales, sino que son empresas ya constituidas. No sé si les mencioné el ejemplo, por ejemplo, de Bavaria. Y Bavaria es una empresa que constantemente está desarrollando y elaborando nuevos proyectos. No lo percibimos porque nosotros siempre vemos que realiza cerveza, cerveza, cerveza. Bueno, creo que ya no realizan jugos, ¿no? Hit, creo que lo vendieron hace mucho tiempo. Pero bueno, ellos siempre están elaborando cerveza, cerveza, cerveza y nosotros no vemos que ellos desarrollen otros productos distintos. No, realmente sí, sacan y sacan nuevas marcas. Sacan marcas que tienen muy buen resultado, que tienen un impacto muy bueno y productos que no, que mejor dicho, que ni siquiera tal vez yo se los voy a mencionar ahorita en un ejemplo y lo recuerdan. Ejemplos, por ejemplo, positivos de productos que han logrado obtener un impacto significativo en el mercado. Cerveza Club Colombia. Si ustedes recuerdan, Club Colombia era solamente una cerveza, ¿no? Inicialmente creo que era la botella negra, si no me equivoco, o negra con rojo, era más o menos el símbolo de Club Colombia, si no me equivoco, si no erro hace mucho tiempo. Y luego Club Colombia convirtió esa cerveza en la dorada, en la clásica. Y la primera salida que hicieron fue con la Club Colombia roja en su momento. Esas cervezas siempre salen por temporada. Siempre la idea, y esto le da el contexto al proyecto, es salen por un momento. ¿M? Bajo ese contexto, esos productos se elaboran teniendo un principio, teniendo un fin, se finaliza eso y eso se ofrece en el mercado. Y dependiendo de ese resultado, pues puede que se queden. Por ejemplo, Colombia Roja en su momento salió para un diciembre, como en mucho tiempo Bavaria utilizaba esa técnica para ver la respuesta que tenía ese producto en una época o en un periodo de demanda alta. Y fue un producto que nos acompaña hasta nuestros días, ¿no? Lleva yo creo que más de 10 años siendo ya un producto tradicional, ¿no? Y constante. Luego sucedió lo mismo con Club Colombia Negra. En un principio, al igual con la roja, se dijo que ese era un producto solamente por un periodo de tiempo, solamente por un par de meses, que iba a estar allí nomás por esa época de diciembre. El impacto fue beneficioso, fue muy bueno y nuevamente es un producto que nos acompaña hasta nuestros días. Y entonces empezarán ustedes a pensar, pero bueno, no, así han sido prácticamente entonces todos, porque salen con una cerveza y se queda y con otra cerveza y se queda. Han existido muchos otros productos de esa misma organización que no han tenido un buen impacto, no han tenido un buen resultado. Por ejemplo, Maltis. Maltis fue una bebida, no sé, creo que era una gaseosa, como una malta, Malta Leona o Ponimalta, no sé realmente, pero fue un producto que sacó Bavaria, que duró a lo sumo 2 semanas en el mercado y desapareció por completo, pero por completo, por completo. Fue un total fracaso de Bavaria ese producto. Otro producto, por ejemplo, Póker Ligera o Póker Light, no, Póker Ligera era. El producto salió teniendo en cuenta la gran imagen que tenía esa cerveza en el Valle del Cauca, eh, gran producción, la mantuvieron o la trataban de mantener como por hasta 6 meses, tratando de revender y revender la idea, pero no tuvo sencillamente un buen impacto ese producto en el mercado y desapareció.
Y así han existido varios productos que han salido al mercado y no han logrado obtener el impacto que se esperaba llegar a obtener con ese tipo de productos. Por ejemplo, caso puntual y que ustedes pensarán que es exactamente el mismo, Águila Cero. La cerveza que hoy por hoy se vende como Águila sin alcohol es Águila 0.0, ¿no? Una reinvención de la que hace algún tiempo fue el Águila Cero, que sencillamente también desapareció, porque no se logró cambiar esa percepción. Y esto lo digo porque tengo un amigo que trabaja en Bavaria y conozco cuál era ese proyecto de esa cerveza. Y la idea inicialmente de esa cerveza era, entre comillas, por si se puede llamar de esa manera, dejar de satanizar la cerveza como producto. Si no hubiera la cerveza, esa cerveza sin alcohol como un producto más de consumo hasta familiar. Pero no se logró llegar a obtener ese resultado con ese producto, incluso creo yo que se vendió muy poco de ese producto en el mercado y por eso se reinventó y se volvió a salir ahora un producto que realmente creo yo que debe ser muy similar, el Águila 0.0, con otro nombre, ¿no? Entonces, esta evaluación de impacto, sencillamente lo que de cierta manera va a llegar a definir a futuro es si realmente si el producto se queda en el mercado o si es necesario, como por ejemplo en este caso del Águila Cero, reinventarse, porque así como está, no va a obtener ningún resultado beneficioso. Bien, bueno, para dar cierre a nuestro encuentro sincrónico y ya no prolongarnos más, porque les dije que no iba a tratar de no demorarme más allá de las 7, ya son las 7, voy a hablar rápidamente de los flujos de caja, estos conceptos, y dejamos el último espacio para las inquietudes que existan sobre las temáticas, sobre el ejercicio, ya desarrollamos un espacio, y dudas que existan, pues pueden presentarlas, pero por el correo electrónico, por favor. Bien. Primero primero los conceptos importantes, los flujos de caja. Este es un elemento que ustedes precisamente han venido desarrollando en el ejercicio. Imagino yo que ya lo han hecho. Sencillamente estos flujos de caja nos permite evidenciar cuál es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros egresos. Sencillamente nosotros ubicamos en un apartado el detalle de los ingresos que ha logrado obtener la organización. Por otro lado, el detalle de los egresos, ubicamos esa diferencia obteniendo una utilidad bruta del negocio en cada periodo en el cual se vaya a ejecutar. Em, y luego de eso, calculamos un pago de impuestos de esa utilidad bruta. Siempre se debe pagar impuestos, no obviamente, aunque en este aspecto pues también es importante allí ese ejercicio legal y administrativo. En muchas ocasiones se llega a evidenciar cómo existen algunos escapes, si se puede llamar de esa manera, escapes, para algunas empresas y evitar el pago de algunos impuestos, ¿no? Esto pues hace parte de ese ejercicio legal de nuestro país, ¿no? Y después de descontar ese pago de impuestos, obtendremos finalmente la utilidad neta en cada uno de los periodos proyectados para el negocio. Es importante tener en cuenta acá, como ya seguramente ustedes lo saben al escuchar el video donde yo explico la resolución del ejercicio, nosotros no podemos evaluar un proyecto teniendo unos flujos de caja proyectados, porque es un dinero que se encuentra al futuro. Es un dinero que está en un momento en el cual nosotros no podemos tomarlo como real, sencillamente porque el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. El punto de equilibrio es el punto en el cual la organización no obtiene ni pérdidas ni ganancias. Inicialmente la puesta en marcha de un negocio obviamente requiere de unos ingresos significativos, unos ingresos que se van aumentando exponencialmente y realmente, perdón, unos egresos, unas inversiones, ¿no? Los ingresos, por el contrario, son ingresos que inician desde muy poco, desde el punto cero, obviamente. Cuando se realice la primera venta es el primer ingreso para la organización. En cambio, los egresos sí empiezan desde un punto alto, porque esa inversión inicial para poder empezar, para poder llevar a cabo el ejercicio del proyecto, pues requiere de un eh, impulso económico significativo. Por lo tanto, lo primero que siempre va a obtener la organización va a ser pérdidas. La diferencia entre esas inversiones que se han hecho inicialmente y los insumos que ha tenido la organización, pues ser muy pocos, ¿no? Entonces, inicialmente siempre tendremos pérdidas. En el momento en que esos ingresos y esos gastos
se igualan, encontramos el punto de equilibrio. Es el punto en el cual la organización no obtiene ni pérdidas ni ganancias, pero muy seguramente a partir de allí va a empezar a lograr obtener algún tipo de retribución a esa inversión que se ha realizado. Bien. Y acá aparece el concepto importante de valor presente neto y tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la retribución que va a tener un inversor al obtener el ingreso por la inversión que ha hecho en un proyecto. ¿Qué significa, profe, que por ejemplo una persona tenga en su TIR el 3%? Bueno, que va a recuperar el dinero que realizó de su inversión y va a obtener como ganancia un 3% adicional de esa inversión que ha realizado. Si el valor es negativo, ¿qué sucede? Eso significa que ni siquiera va a lograr obtener la retribución a la inversión que ha hecho. Es decir, que por ejemplo, si yo invierto 100.000 pesos en alguna inversión y si la TIR me dice que yo tengo algún valor negativo en esa TIR, eso significa que después de ese ejercicio del proyecto yo voy a recibir algo inferior a los 100.000 pesos, 90.000 pesos, por ejemplo, y perdí 10.000 pesos en ese ejercicio de emprendimiento. Bien. Ahora bien, el valor presente neto, y acá es la importancia de ese concepto. Como les dije hace algún momento cuando hablaba de los flujos de caja proyectados, esos flujos de caja proyectados no podemos evaluar los proyectos bajo ese concepto por una sencilla razón, y es que ese dinero está proyectado en un futuro y ese dinero pierde validez frente al tiempo. Ese ejemplo siempre lo coloco yo. Imagínense ustedes cuánto podían comprar hace 10 años con 10 millones de pesos y compárenlo con lo que pueden comprar el día de hoy. Es muchísimo menos, ¿no? De igual manera, háganse una idea ustedes de cuánto podrán comprar dentro de 10 años con 10 millones de pesos y compárenlo con lo que pueden comprar hoy. Eso se debe ante otras variables macroeconómicas, por ejemplo, la inflación. El poder pierde poder adquisitivo, el dinero, perdón, dije el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Por eso existe el valor presente neto. El valor presente neto nos permite, bajo una tasa de descuento, traer al día de hoy un dinero que esté proyectado a futuro. Entonces, para eso nosotros necesitamos más o menos unas condiciones normales y tradicionales en ese entorno económico, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos traer al día de hoy un dinero proyectado en nuestro mercado, pues utilizaríamos un promedio de la inflación que ha tenido nuestro país en los últimos 5 años, por ejemplo, que es un dinero que lo vamos a traer de 5 años en adelante al día de hoy. Tratamos de hacer uso de esos números que en términos generales nuestro país ha sido, digamos que equilibrado en ese sentido, ¿no? Siempre ha estado alrededor del 5, 6%, por debajo del 5% la inflación, por lo menos la que nos reporta el DANE. Pero en momentos en países que son mucho más volátiles, este ejercicio es muchísimo más complejo, porque obviamente ese dinero pierde con mayor frecuencia poder adquisitivo frente al tiempo. Por ejemplo, Venezuela, obviamente es el caso de siempre, en los últimos años, pero sacando de lado Venezuela, por ejemplo, un gran ejemplo podría ser Argentina. Argentina siempre ha sido un país que históricamente ha tenido una inflación elevadísima. En Argentina es normal que la inflación esté por encima del 30%, normal. Entonces, cuando hablo de normal, no estoy hablando de que es por temas políticos, ¿no? Por gobiernos de tránsito, por gobiernos puntuales, sino que históricamente desde 1950 tengo entendido que es normal que la inflación esté alrededor por encima del 30%, por lo menos. Bien, mis estimados estudiosos, teniendo eso en cuenta, quiero darles ahora el espacio, ya a ustedes, para que presenten sus comentarios, inquietudes, dudas. ¿Ninguna?
Bueno, entonces del ejercicio. Tampoco, o me quedé hablando solo. Se fueron todos. No, profe, aquí estamos. Vale, Kelly fue la que me... Katy. Sí. Bueno, asumo entonces que no hay inquietudes, ¿verdad? Profe, yo tengo una inquietud. Cuéntame. Profe, en el ejercicio que usted nos mandó a hacer, la tasa de interés hay que asumirla, ya que en el ejercicio que usted puso ejemplo no se hacía Vale, utiliza la misma que está en el ejercicio. Creo que es del 10%. el 10%. Sí, Ok, profe, gracias. vale. Listo. No hay ninguna inquietud, comentario, novedad. Profe, Hola, buenas noches. profe, entonces no tenemos en cuenta la tasa de inflación. No, la inflación no. La tasa de Ah, ok. inflación que yo menciono en el ejercicio. En Ah, el ok, ejercicio. profe. ¿Listo? No se vayan a poner a consultar cuál es la inflación en Venezuela porque no les da ese ejercicio realmente. Ah, Utilicen la sí, que es está que ahí vamos en el justo. ejercicio. En el ejercicio les menciono cuáles son los impuestos de cada mercado y para desarrollar el ejercicio utilicen al momento de- de utilizar la inflación de esa tasa en el valor presente neto, utilicen la misma del ejercicio, el 10%. ¿Listo? Para ambos casos, para ambos países. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, asumo que no hay más inquietudes, dudas. Entonces les agradezco a todos por su participación, por su conexión. Les deseo una feliz noche. Les recuerdo cualquier duda, cualquier inquietud que yo les pueda ayudar, escríbanme al correo electrónico de la plataforma Canvas. Con tiempo, por favor. Es decir, a más tardar el, el sábado a mediodía. Porque después del sábado a mediodía ya reviso el correo electrónico hasta el lunes. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud, duda en la cual yo les pueda colaborar, escríbanme por el correo electrónico y que voy a estar allí pendiente de resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y que les vaya muy bien a todos en sus labores, en sus actividades laborales y académicas, ¿vale? Feliz noche y hasta pronto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profe. Feliz noche. Gracias, igualmente, feliz noche.